El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle, de su Escuela de Estudios Literarios, su Facultad de Humanidades. Tenemos aquí al profesor William Luis, que ha estado en otras oportunidades en eventos organizados por nosotros, como el Simposio Internacional Jorge Isaacs. Nos acompañó a África, al simposio que hicimos en homenaje a Zapato Olivella y la diáspora africana. Se llamó Manuel Zapato Olivella volvió a África. Allá estuvimos en la isla de Gorée con el profesor William Luis. Hemos acompañado todo su trabajo extraordinario con la revista Afro-Hispanic Review y en particular el archivo de Manuel y Delia Zapato Olivella en Vanderbilt. Pues tenemos mucho de qué hablar con William, que ya es un colega y amigo ya de décadas que nos hemos topado en muchas partes. Te agradezco estar aquí en el programa, William, y empezar por preguntarte esa labor académica que ustedes han hecho con la Afro-Hispanic Review, que acá pues llega y la divulgamos, ustedes la tienen virtual, para que nos des un poco la idea de todo este trabajo tan importante que ustedes han hecho. Primero, Darío, muchas gracias por la invitación para participar en este programa radial que escucho con frecuencia y te celebro la labor que haces para divulgar información acerca de la vida de los afrodescendientes, tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Incluso cuando fuimos a África vimos otra dimensión que también la había visto Manuel y tuvimos la oportunidad de ir a Gorée y de caminar el castillo de Gorée, estar en la celda de Manuel de los esclavizados que desafiaban lo que se les pedía y los cerraban en ese calabozo que también Manuel pidió cuando estaba con Senghor. Quería pasar la noche en el calabozo y pasar la noche ahí desnudo para entender lo que era ser un esclavizado. Y yo en el viaje a Gorée, pero también había hecho otro viaje a Senegal anteriormente y para mí es impresionante ese viaje. Cuando llegué a Gorée sentí que era un lugar que estaba reconociendo, es decir, que me llamó en el sentido emocional, vi las piedras negras que estaban en la orilla, sentí la presencia de aquellos esclavizados que se lanzaron al agua para morir y no ser transportados a las Américas. Sentí que yo era parte de esa vida. Cuando entré en el castillo también me identifiqué mucho con ese cuarto de los Cancitrán. Sentía que yo también había sido encarcelado en ese lugar. Entonces fue un viaje físico, pero más que nada espiritual, y el segundo viaje también fue muy rico. Entonces doy las gracias de poder regresar a Senegal contigo para fundar la primera embajada de Colombia en Senegal. Entonces te estoy muy agradecido de haber hecho ese viaje y lo que significaba para mí de regresar a un espacio que en otra vida yo había conocido. En cuanto a la revista del Afro-Hispanic Review, pues tiene una historia muy interesante y creo que cuando se recoja información o se escriba la historia de cómo los estudios afro-latinoamericanos se han divulgado, y tendremos que buscar lo que sucedió o cómo originó la revista Afro-Hispanic Review, que fue fundada por unos caribeños de diferentes islas
que estaban estudiando en Estados Unidos, y cuando el movimiento de Black Power, ellos también se unieron a la lucha. Y de alguna manera u otra, ellos cuando se doctoraron continuaron la lucha a un nivel ya más académico, porque la lucha es múltiple y también tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con las publicaciones y tiene que ver con cambiar el discurso oficial o ver otros puntos de acercamiento al conocimiento. Y entonces el Afro Hispanic Review ofrece, en el momento que se están publicando los primeros libros de Richard Jackson, de Marvin Lewis y de otros escritores, y yo también tuve una antología que publiqué en el 82 que se titulaba Voices from Under Black Narrative in Latin America and the Caribbean, donde vi la necesidad de ver a través de América Latina el espacio de la voz negra, afro, y qué significaba en su particular de regiones, pero también en nivel conjunto. Y eso es lo que yo creo que representa el Afro Hispanic Review. Entonces se convierte en una revista importante para dar a conocer la literatura del negro. Comienza como una revista literaria en Howard University, está en Howard varios años, después pasa a la Universidad de Missouri bajo la dirección de Marvin Lewis y Edward Mullen, y entonces en el año 2004-2005, ya que Marvin Lewis se estaba distanciando un poco de la revista y de sus compromisos académicos, entonces la revista pasó a la Universidad de Vanderbilt. Y en la Universidad de Vanderbilt pusimos varios cambios, no solamente en el formato de hacerlo más como una revista, más que un folleto que era lo que era antes, sino como una revista más tradicional. Y siempre con una portada queríamos ofrecer una visión afro. Entonces hay un elemento artístico que es importante para la revista. Y con eso te digo que la revista, a partir de que pasa a Vanderbilt, se convierte en una revista más multicultural, multidisciplinaria, en que trabajamos temas no solamente del arte, de la música, de las religiones africanas, de antropología, de historia, todo lo que tenga que ver con la presencia africana en las Américas, la trabajamos nosotros. Entonces, lo que quiero dar claro es que hemos tenido la oportunidad de establecer un patrón o un camino para que otros se unan a ese camino y lo lleven también en sus propias direcciones. Pero la revista cuenta con números normales, que sería que se evalúan los manuscritos con peer review, con otros especialistas, para asegurarnos que cumple con las normas de una revista académica seria, porque estamos muy conscientes que siempre están buscando excusas para atacarnos, para decir, oh, no escriben bien, oh, están haciendo esto mal, oh, claro que son negros, o el tema es negro, entonces no es tan importante. Pero nosotros hemos manejado la revista con una seriedad académica para que cobre ese tipo de valor. Entonces nos cuidamos mucho. Pero además de los números normales de los que he señalado, entonces también tenemos números monográficos y también tenemos dossier donde nos enfocamos en algún tema en particular. Entonces, cuando la revista se me entrega, estaba en proceso también un número monográfico. Uno de los primeros números monográficos tenía que ver con Manuel Zapata Olivella. Entonces, en ese número pues recogimos ensayos de especialistas de Manuel y también de su obra, y claro que la reputación de Manuel no se puede cuestionar. Es uno de los grandes escritores de América Latina, en particular del siglo XX, pero podemos situar su obra en un espacio que no tiene tiempo, que siempre será respetado como escritor fundador, no solamente como persona, sino también su obra es de un valor enorme. Entonces, por medio de esa revista, que también colaboró Edelma Zapata, una de las hijas de Manuel, y entonces por medio de la colaboración de ella y preguntas que ella tenía y yo le contestaba, pues establecimos una amistad muy bonita, y en que si repaso las correspondencias que yo tenía con Edelma, ella siempre me llamaba su príncipe, y claro que pues era un orgullo, ¿no?, cartearme con ella, y como ella escribía, se expresaba. Y en otro momento que si habrá tiempo, pues dedicamos un número a la poesía de Edelma, que también era muy importante para nosotros. Pero en todo caso, regresando a ese primer número, uno de los primeros números, había una conferencia en Cartagena. Entonces Edelma y yo decidimos encontrarnos en Cartagena,
y la amistad fue pues mágica. Sentimos un amor entre nosotros, pero también en cuanto al trabajo que nosotros estábamos desarrollando, por lo menos en este principio. Y entonces, por medio de conversaciones, Edelma me habló del archivo de Manuel y me invitó a Bogotá para que fuera y viera el archivo y conversáramos más. Entonces, porque ella también estaba buscando un hogar para el archivo de Manuel. Entonces fui a Bogotá, estuve en la casa de Edelma, me mostró el archivo, muchas cajas que había. Había una pared que tenía muchas cajas. Era impresionante la colección de Manuel. Entonces ella pues me explicó que sí, que estaba buscando una institución que acogiera el archivo de Manuel porque según ella parece que no había interés, o ella intentó indagar para ver si podía dejar el archivo, pero en ese momento no se valoraba la obra de Manuel y por lo tanto yo sé que tú has tenido una relación muy íntima con Manuel y hablo de otras personas y otras instituciones. Pero no se pudo, el Valle trató, pero que no había presupuesto, lo de siempre, porque lo que estás diciendo no se le daba la debida importancia. Sí. A la obra de Manuel. Sí, y el caso es por la lucha que expliqué acerca del interés de los caribeñistas y otros en el tema negro. En Estados Unidos se conocía la obra de Manuel. Antes de que se le diera ese valor en Colombia, entonces ya sabía investigadores que habían leído y habían escrito libros sobre la obra de Manuel. Entonces había una conciencia en Estados Unidos de la presencia y la importancia de nuestro querido amigo. Entonces pude, con el permiso de Edelma, hablé con los bibliotecarios y en particular con Paula Covington para ver si había interés en llevar a Vanderbilt el archivo de Manuel, y entonces la recepción fue muy positiva y llevamos el archivo. El archivo de Vanderbilt. Ya al paso siguiente, que es todo el trabajo que nos hablaba la investigadora Viviana Quintero, que ayudó muchísimo a la sistematización, organización y el que ustedes llevan, que nos cuentes el papel que ha tenido ese archivo con los investigadores. ¿En dónde van ustedes para la divulgación? ¿Qué les falta para completar? Que todo el mundo pueda consultar todo lo que ahí existe. Sí, la idea original, y también esto se puso en el contrato, de que el archivo se iba a abrir al mundo sin ningún costo. Es decir, Vanderbilt asumía todos los gastos en cuanto a becas, que creo que Viviana ha mencionado. Hay becas que los investigadores pueden solicitar para recibir apoyo, pero lo que quiero señalar es que el archivo de Manuel es el más consultado de todos los archivos que tiene Vanderbilt. Es el número 1. Y recibe peticiones de todas partes del mundo. Entonces se ha convertido en un archivo sumamente importante. Entonces lo que hacemos nosotros es invitar a investigadores y nos reunimos con ellos y hablar y también darnos la investigación que ellos hacen. Entonces establece también un contacto íntimo en torno al archivo de Manuel, pero en torno a Vanderbilt y las universidades de donde vienen. Entonces ese archivo, que es sumamente importante y ha cobrado mucha importancia, creo que también le ha dado la fuerza para que Colombia y otros países miren en su interior y reconozcan que hay voces negras como la de Manuel en particular en Colombia, pero en otros países también, que por medio del movimiento de Black Power y el reconocimiento del negro, los otros países de América Latina están mirando también hacia adentro, hacia sus posibilidades para reconocer ese archivo. Entonces yo creo que el archivo ha funcionado de muchas maneras, no solamente de conservar los manuscritos de Manuel, las cintas, las entrevistas, sino de dar importancia a estas voces que después estos otros países también están ahora iniciando el reconocimiento que muchos de estos escritores se merecen. Entonces existe esa conexión de Estados Unidos y de América Latina para estos números. Hablando contigo en estos días que has estado en el evento de Agari que se ha llevado a cabo aquí en Cali, William, creo que la etapa que sigue es que el esfuerzo en el cual el archivo de Manuel y tú en particular y Paula Covington nos ayudaron fue el simposio dedicado a Manuel que tú estuviste y la publicación de toda la obra de Manuel.
la obra que estaba en ediciones muy pequeñas, de poca circulación, logramos pues la cesión de derechos de la familia y para la publicación física por unos años ya la cumplimos, y la divulgación virtual que está toda su obra en eso, ustedes nos ayudaron muchísimo. Yo creo que lo que sigue es que el Centro Virtual Isaac y esta labor tan grande que hicimos de publicar toda la obra de Manuel, todos los ensayos, todas las letras nacionales, 2 volúmenes del simposio que se realizó, que tú estuviste. De modo que lo que sigue es que ustedes, el archivo de Manuel y Delia en Vanderbilt y el Centro Virtual, se enlacen, trabajemos más en cosas conjuntas y en una serie de proyectos que los investigadores de nuestro doctorado en estudios afro-latinoamericanos, incluso los de literatura colombiana que también estamos desarrollando en la Facultad de Humanidades, comiencen a utilizar lo que hay en Vanderbilt. Por ejemplo, hay un estudiante que está, ya lo conociste, dedicado a los campos intelectuales de la revista Letras Nacionales, ya una cosa más precisa de todo ese proceso. De modo que yo lo que te plantearía que nos converses un poco sobre las perspectivas que tiene esta posibilidad de convenio y de que trabajemos conjuntamente de aquí en adelante, hacer una obra comentada, la edición crítica de Zapata, que la podemos ya hacer, bueno, tantos proyectos, porque ya nos conocemos, ya hemos hecho muchas cosas conjuntamente. Gracias, Darío. Como hemos hablado en otros momentos, yo creo que las posibilidades son infinitas y no hay que tomar un camino, sino se pueden tomar varios caminos, pero nosotros habíamos en un momento hablado de tener la posibilidad de enlazar nuestros respectivos universidades para abrir, para que acceder con más facilidad el archivo de Manuel, y por razones de una situación, de una confusión en cuanto al contrato que esperamos resolver muy pronto, vamos a poder tener el permiso de dar a conocer todo lo que el archivo tiene, que ya se ha digitalizado mucho y se puede consultar en Vanderbilt, pero no se puede todavía por esta confusión que acabo de aclarar. Lo vamos a resolver, entonces vamos a poder cumplir con las ideas que habíamos tenido de enlazar nuestros archivos, nuestras redes, para que el público pueda acceder tanto a lo que tienen ustedes como lo que tenemos nosotros. Entonces yo creo que muy pronto vamos a poder cumplir con ese sueño que habíamos tenido de comunicar, de conectar nuestras universidades, nuestros archivos, para dar más fuerza al trabajo que estamos haciendo. Y claro que conmigo puedes contar. Yo creo que hay un trabajo muy bonito que podemos hacer, que estamos empezando a hablar, y me uno al esfuerzo de continuar colaborando con el Centro de Isaac. Tú has sido profesor, como yo, de muchos años en doctorados, maestrías y dirigiendo investigaciones. Quiero destacar, para que también tú opines, es que estamos formando una generación que vamos a dejar, porque pues nos toca entregarle la posta a las generaciones siguientes. Yo creo que los esfuerzos de nuestro doctorado aquí han formado una veintena de investigadores ya con importancia. Es un esfuerzo muy corto de 15 años. Tú lo mismo. La opinión que te quiero que expreses aquí es lo que se viene con estas nuevas generaciones, porque hay mucho interés y bueno, hemos hecho una labor, no solamente en tu universidad, en la mía, sino en muchas, ¿no? Y eso lo ve uno, por ejemplo, en esto de Alari, en todos estos encuentros, que viene una generación muy importante. ¿Qué te parece a ti de todo este proceso, que es tu experiencia también? Sí, yo creo que en la actualidad pues estamos experimentando un cambio que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con los elementos visuales. Por lo menos en la Universidad de Vanderbilt, los estudiantes vienen con otro tipo de preparación y a veces quieren acceder a información de manera más visual que de lectura, y creo que esos dos campos pues sí tienen que seguir de mano a mano. El caso es que una de las cosas que he observado es que a pesar de estos cambios que se están dando, los estudios afro en Estados Unidos, y también lo estamos viendo en América Latina, sigue creciendo y sigue con una fuerza que, mientras otros campos están pues disminuyendo, están recibiendo menos atención, creo que el tema afro en Estados Unidos sigue vigente. Hay todavía estudiantes que quieren estudiar ese tema. También tiene que ver con la voz subalterna, tiene que ver con la voz decolonial, se une a muchísimas otras teorías que hemos manejado, estamos manejando y seguiremos manejando. Entonces, a pesar de que hay cierto crisis, podríamos decir, yo tengo la esperanza que este tipo de campo que estamos manejando nosotros seguirá con fuerza y seguirá desarrollándose, y veremos cómo las voces de los jóvenes nos pueden ayudar a incorporar estos temas en los medios que ellos favorecen o participan. Entonces vamos a ver otras nuevas direcciones, pero claro que
el material está allí, los escritores están allí, estamos viendo nuevos escritores, nuevos poetas, nuevos narradores, nuevos dramaturgos que estamos descubriendo que han existido allí, pero otros que también se han inspirado en la voz de los mayores, de las personas como Zapato Olivella, como Arnaldo Palacios, con otros. En Cuba también podemos hablar de otros países. Entonces ahí todavía se está desarrollando ese interés porque se relaciona también con nuevas epistemologías, nuevos desarrollos, nuevos discursos, nuevas teorías. Esta presencia del negro va a seguir ocupando una importancia enorme en los estudios que estamos manifestando. Para regresar a la pregunta, yo creo que los jóvenes nos van a ayudar a darle más publicidad, más conocimiento, diferentes maneras de cómo acercarnos a estos temas. Hemos conversado con el profesor William Lisa, que le agradezco por estar aquí en La Palabra en Radio. No será la última vez, has venido ya varias veces a Colombia. Entiendo que vendrás en tu año sabático, ya tienes programado varios meses de inmersión en el Pacífico colombiano, seguramente en el Caribe y en otras partes, pero en el Pacífico es importante porque te decía que esa es una región que está emergiendo cultural, literaria, musicalmente. Está en un proceso extraordinario. Independientemente de lo que pase en el país políticamente, las crisis culturalmente tiene un peso y una fuerza extraordinaria. De manera, pues, William, que aquí estaremos y vamos a hacer todo lo que hemos hablado de nuestros dos proyectos, el archivo de Vanderbilt y el Centro Virtual Isaacs, sobre todo con la obra de Manuel y algunas investigaciones que hemos hecho de él y acá, todos los archivos de la expedición WAP. Te agradezco mucho. A los amables oyentes, quien les habla, Darío Henao, y la productora Chile Sáenz Mosquera, les desea un feliz resto de domingo y lo esperamos aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.